Abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a compartir en el libro de Jeremías, capítulo 2. La lectura para el día de hoy es un poco extensa. A veces hemos compartido un mensaje de un puro versículo. Hoy tenemos varios versos, hermanos. Tenemos varias cosas que son necesarias establecerlas en nuestro corazón para el desarrollo de su vida cristiana, para el desarrollo de su vida en la fe. Los libros del Antiguo Testamento no son muy sencillos tampoco poderlos entender de buenas a primeras, y esperamos en esta hora que por medio del Espíritu Santo podamos darle una interpretación adecuada a lo que es esta Escritura. Y como dice la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, prepararnos para que seamos perfectos a la imagen de Jesucristo. Entonces, el profeta Jeremías, capítulo 2, del 1 al 37, ponga atención a la lectura, intente poner mucha atención y que Dios nos pueda hablar en esta hora. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no puso varón, ni halló, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no te retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Eufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, deja su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están sus dioses? ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Bastante larga, extensa, es probable que usted de buenas a primeras no entienda mucho lo que hemos leído, pero se hace necesario, hermanos, hacer una introducción para poder entender el tema. Dios, en el Antiguo Testamento, hablaba a través de los profetas, y el Espíritu Santo venía sobre un profeta, sobre un hombre escogido por Dios, para hablarle al pueblo, ¿verdad?, y amonestarlo en la condición en la que estaba actuando. Recuerde usted que Israel es el pueblo escogido por Dios y que fue hecho a partir de Abraham. ¿Sí? Amén, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Y en este tiempo, hermanos, que le toca al profeta Jeremías, es el tiempo en los últimos días de la nación de Israel en un tiempo de decadencia. En un tiempo de decadencia. Fue el último profeta de Judá o del reino del sur. Recuerde usted que Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era un puro pueblo, ¿sí?, que tuvo sus 3 primeros reyes. Ya lo hemos compartido cuando compartimos del profeta Miqueas, hablamos de Israel como pueblo. Y este Israel como pueblo, en algún momento cuando Dios lo establece en una tierra, ellos quieren reyes, que los gobiernen reyes. Y ahí aparecen los 3 primeros reyes, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Luego, hermanos, por causa de los problemas que habían por el sucesor de Salomón, Israel, ¿qué pasa? Se divide, y se divide en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus más los levitas. El templo de Israel estaba en Jerusalén, en el reino del sur, y por tanto ahí se llevaba todo, ¿verdad?, los efectos religiosos para el pueblo de Israel. Quiero darles el contexto, hermanos, para que podamos entender. Y así como fue de rebelde el reino del norte,
así también fue rebelde el reino del sur. Dios envió profetas para hablarle tanto al reino del norte como al reino del sur. Jeremías es uno de los profetas, hermanos, que fue enviado a este reino del sur, como les decía, y en donde de alguna forma la nación se iba cada día desviando y desviando más del Dios verdadero. Recordemos nosotros que Dios a través de los profetas no solo le rogaba al pueblo que se arrepintiera, sino que además les enviaba un juicio. Dios, hermanos, es amor, pero Dios también es justo. ¿Sí? Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios en algún momento determinado envía o permite que se haga justicia de cosas que definitivamente nos están apartando y alejándonos de Él. Fue en esta condición entonces en donde vemos al profeta Jeremías, ¿verdad? Y aparece Jeremías al final del reinado, ¿verdad? O del último rey justo que hubo en el reino del sur, el niño Josías. ¿Sabe que el rey Josías, cuando asume en el reino del sur, tenía 8 años? Es el rey más joven, ¿verdad?, que tuvo Israel. Tiene 8 años, en Segunda de Crónicas, el capítulo 32 aparece, Josías con 8 años. A los 12 años comienza a limpiar. ¿Y por qué digo comienza a limpiar? Porque el pueblo, hermano, como dice la Escritura, no sé si usted vio, dice que te pones bajo distintos árboles a fornicar. ¿Y por qué dice eso? Porque el pueblo hacía altares adorando los dioses de los otros pueblos, adorando los dioses de los otros pueblos. Y por eso este rey intenta de alguna forma reformar al pueblo, hace un esfuerzo como un avivamiento, ¿verdad?, por medio del profeta, de las palabras del profeta Jeremías, para que el pueblo vuelva al Dios verdadero, haciendo un esfuerzo para que esto se pueda producir. Por otro lado, también nos damos cuenta que el ministerio de Jeremías abarca un periodo de 40 años, y fíjese que la labor que hace este profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento, y él no ve ni siquiera un fruto, hermanos, de su ministerio. ¿Usted significa o piensa lo que eso pueda significar para un hombre de Dios, estar compartiendo la palabra, estar compartiendo, y nadie de alguna forma se producen los cambios que Dios espera? Fue un mensaje, o más bien dicho, un ministerio desde el punto de vista humano del fracaso, porque desde que Jeremías comienza a profetizar, nadie se vuelve a Dios. ¿Era malo Jeremías? ¿Era porque no era histriónico para hablar? ¿Porque no tenía el Espíritu Santo? No era el tema. Jeremías fue usado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento, y el pueblo no se arrepintió, y él no cambió el mensaje. Él no cambió el mensaje. Ya vamos a estar hablando un poco más con respecto a ese tema. Jeremías fue llamado a un ministerio de fracaso desde el punto de vista humano, pero a pesar de eso, él siguió adelante durante 40 años siendo fiel a Dios. Cuando Dios le encomienda una labor a uno, nosotros debemos permanecer fieles hasta el final. Él llevó a cabo los propósitos que Dios le había encomendado, dar testimonio frente a una nación en decadencia. El título del mensaje, hermanos, hoy día, de esta larga lectura, es que el cristiano puede vivir como cristiano, pero pudiera ser que tuviera una recaída. Pudiera ser intentar en algún momento abandonar a Dios, y vamos a ver de esta recaída cuáles son las causas, cuál es el curso que se sigue, y cuál finalmente es cómo podemos sanar de esta situación. Antes de eso, quiero compartir algo más con respecto a este tema y que usted lo puede establecer muy bien en su corazón. Mire, la recaída o el abandonar la fe en algún momento no es una crisis, sino que es un proceso. No es de una vez, sino que es un proceso. Es un gradual retroceso desde el monte de la santidad al Señor hasta el hondo valle de la vieja vida del yo. Fíjese que cuando nosotros estábamos en el mundo, yo primero, yo segundo y yo tercero, y estoy buscando mi bienestar. Pero cuando vengo a Cristo, ya no yo, sino Cristo en mí, porque he sido apartado y vivo para Él. Usted entiende esa pequeña diferencia, ¿verdad? Cuando uno está en el mundo, cuando uno vive en el mundo sin Dios, o un Dios que cree que lo tiene pero no es,
usted vive para usted. Usted vive buscando su propia satisfacción y todo suyo, desde lo que significan nuestras propias familias. Uno dice, mi señora, mi hijo, mi casa, y es cierto, ¿verdad? Pero son cosas que Dios ha puesto en su mano. Dios, usted se hace un administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Y con respecto a esta misma situación, este proceso gradual, hermanos, de volver a la vida antigua, se hace patente de esta forma. El apagamiento comienza con la falta de cuidado, descuido en su comunión con Dios y su falta de confianza en el Señor. Mire, busque Jeremías 8:5. No cierre su Biblia porque vamos a estar buscando algunos textos que están ahí. Jeremías 8:5 dice así: ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? La referencia aquí está directamente al reino del sur, a Judá, Jerusalén. Pero para nosotros, hermanos, hay lecciones saludables en esta edad presente. Y mire, ¿qué vamos a ver acá? Porque el texto sigue. Dice, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? ¿Qué dice después? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Hermanos, se aferran al engaño. Un corazón pervertido pronto produce una fe pervertida. Cuando se abandona la fuente de la verdad, es fácil creer cualquier mentira, hermanos, que puede favorecer esta condición. Quizás todavía no entiendan hacia dónde voy, pero fíjese que a propósito del ministerio de Jeremías, un ministerio que no producía frutos, hoy día la iglesia, si no está llena, es un fracaso. Y por eso muchos van a intentar hacer cualquier cosa para que la iglesia esté llena. Yo quiero que la iglesia esté llena, pero no esta iglesia local que esté llena como la iglesia a la cual el Señor me ha puesto como cuidado, ¿verdad? Al cuidado, sino que yo quiero que muchas almas alcancen la salvación que es en Cristo. Nosotros no buscamos tener un ministerio próspero porque estamos llenos de personas y hacemos cualquier cosa. Hermanos, hoy día solamente falta decir que la iglesia tiene un café concert, está invitado Álvaro Salas, porque vamos a tener humor y así la gente va a llegar a conocer a Cristo. Hermanos, haciendo show para que la gente pueda conocer a Jesús, como si el tema pasara por nosotros. No es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre y que Él tome la palabra y la ponga en el corazón de las personas y que esa persona se dé cuenta de pecado, de justicia y de juicio. ¿No es esa la obra que hace el Espíritu Santo? Tenemos el concepto equivocado que si una iglesia, ¿verdad? Mientras más somos, mejor estamos. No necesariamente. Yo no digo que los ministerios grandes estén todos equivocados, pero lo que debemos compartir y enseñar es el mensaje de la salvación y de la santificación. A eso nos llamó el Señor. Amén. Los demás, hermanos, se van a dar cuenta que los demás están torciendo la Escritura. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 12, dice así: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, si usted saca su vista de Jesucristo, que es la verdad, ¿habrá mayor bendición que su salvación en Cristo? No hay mayor bendición, hermanos, que nuestra salvación que es en Cristo. Hoy día, hombres, y como dice la Escritura, mire, vamos a buscar 2 de Tesalonicenses. Quiero detenerme en esto. 2 de Tesalonicenses, mire, del capítulo 2 en adelante. Quiero que ponga atención a esto porque hoy día hay mucha predicación con respecto, apelando, hermanos, a las emociones y a los sentimientos de los hombres. Mire, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, ¿qué quiero decir con esto? Hay que poner atención y que su fe esté puesta en Jesucristo. Amén. La salvación está en Jesús. Si usted se deja mover por lo que el mundo ofrece y con lo que hoy día muchos predicadores van a hacer llegar la gente a la iglesia, hermano, apelando a la prosperidad económica y material, usted está en un camino peligroso. Jesucristo viene. Amén. Jesús va a regresar. Y yo quiero, y yo espero que usted también lo espere, ¿verdad?, en santidad. Hermano, apartado de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y por tanto, yo no puedo enseñarles a ustedes, porque no lo enseña la Escritura, de que ustedes podamos poner énfasis en las cosas materiales. Las cosas en la tierra son de la tierra y en la tierra se van a quedar. De repente nos empezamos a perder. Y mire, este puede ser uno de los elementos que nos puede hacer perder del camino verdadero. Vivimos en una sociedad en donde se nos demanda y se nos exige que debemos tener, porque las apariencias de alguna forma nos llaman o somos catalogados de acuerdo a lo que ven las personas. Nosotros no nos podemos perder en este aspecto, no nos podemos perder. Conversaba con unos hermanos hace un tiempo atrás y cómo es fácil, hermanos, en esta presión que se nos ejerce, ¿verdad?, de tener que caminar por ese rumbo. Yo no estoy diciendo de que usted no pueda adquirir algún bien, pero ¿dónde está su corazón? Porque si nuestro corazón empieza a estar en esa condición, hermanos, va a venir cualquiera que va a tomar la Escritura donde dicen una verdad y esconden una mentira. Una verdad es una mentira escondida. ¿Para qué? Van a apelar a sus emociones, van a apelar a sus sentimientos. ¿Para qué? Para desviarles del camino correcto. Jesucristo viene. Y ustedes están apelando. De repente dicen, usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener el auto último modelo. ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener una casa en Las Condes. ¿Por qué? ¿Quién dijo que tiene que ser así? Seguramente Pedro, Pablo, Juan, pobrecitos de ellos porque no supieron pedirle a Dios. Tenían una relación tan pobre con Jesucristo que no fueron capaces de pedirle los mejores caballos, las mejores carretas de aquel tiempo, ¿verdad? Y ellos tuvieron que sufrir cárceles y tantas cosas más. Hermano, estoy solamente apelando a lo que dice la Escritura. ¿Dónde está nuestro énfasis hoy día? Cuidado. Mire, Jeremías 6:16. Haciendo estas advertencias, hermanos, que se las hacía al pueblo, pero también hoy día tienen, de alguna forma, algún valor también en nuestra vida. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, dice Jeremías y le dice al pueblo, a ver, deténganse ustedes, ¿cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu caminar en esta tierra? Pregunta por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino, verdad? Y anda en él. Hermanos, ¿cuál es el buen camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo voy en ese camino, yo quiero ir en ese camino, yo quiero ir en Cristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él me va a llevar donde está mi papá Dios. Ese es el camino, hermano, ahí debemos apuntar a la verdad.
pero la verdad es que es en Cristo. ¿Cuándo Cristo, hermanos, apeló a las cosas materiales? ¿Cuándo Jesús puso alguna vez el énfasis y le dijo, miren, síganme, porque si ustedes me siguen y tienen fe en mí, ustedes van a tener el último auto, la mejor casa? ¿Fue eso lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo? Dijo, mire, ¿qué hizo él? Él siendo rico se hizo pobre, se despojó de su gloria, ¿verdad? Se despojó completamente. Y no solo se despojó de su gloria, de todas sus riquezas, sino que se hizo un hombre semejante a nosotros, un siervo sufriente. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Y por esa causa, haciéndose Jesús pobre, ¿verdad?, nos enriqueció a nosotros, porque hoy día nosotros somos hijos de Dios y tenemos todas las riquezas espirituales con Cristo. ¿Se fija? ¿Dónde está el mensaje a apelar a las cosas materiales? En ninguna parte, hermano. En ninguna parte. Y si bien es cierto, vemos un David bendecido, un Salomón bendecido, nunca el énfasis está en las cosas materiales. Jesús o Pablo dice a los colosenses, poner la vista en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, a eso. Ahora, mientras desarrollamos nuestras labores acá en la tierra, ¿verdad?, buenos empleados, buenos trabajadores, buenos comerciantes, Dios nos da sabiduría y inteligencia para hacer los negocios, qué sé yo. Si a alguien le va bien, hermano, amén. Usted sea bendecido y use bien, administre bien sus recursos, comparta con el que tenga necesidad, ¿verdad? Pero el fin de la vida no es que todos seamos ricos. No es que nosotros seamos como somos hijos de Dios. Hay puros ricos nomás en la iglesia, porque todos somos... ¿Era así, hermanos, antiguamente? No es así. Esa no es una verdad. Nos están llenando la cabeza con lo que es del mundo. Vuelve a la senda antigua. Porque las nuevas, hermanos, son engañosas y destructoras. Las nuevas sendas son míseros sustitutos humanos de la gran vía de Dios, que es Jesucristo. Y estas sendas nuevas, hermanos, conducen a los incautos al castillo de la duda. Estas cosas, en algún momento, mire, si el Espíritu Santo está en usted, estas cosas en algún momento van a decir, no, esto no está bien, esto anda mal, esto no funciona. Pero algunos, como dice el texto, se dejan engañar. Algunos se dejan engañar porque les gusta lo que están escuchando. Les gusta esto de enriquecerse y de tener muchas cosas, ¿verdad? Entonces están apelando a las emociones, las sendas antiguas. Hay que volver a las sendas antiguas. Gálatas 1:8, el apóstol Pablo advierte y dice, más si aún nosotros, está hablando de ellos como su equipo de evangelizador, él, Sila, ¿verdad?, y lo que le acompañaban, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio distinto del que hemos oído, sea anatema. Es maldito. Hermanos, otro evangelio distinto, otro evangelio que apele, ¿verdad?, a una salvación añadiendo a Cristo algo más o apelando a las emociones y al sentimiento, es un evangelio distinto. El evangelio me llama a la fe en Cristo, al arrepentimiento, a una vida de santidad, esperando el regreso de Cristo. Mientras tanto, sigo siendo esposo o esposa, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor empleado, el mejor hijo, sigo desarrollando para la gloria de Dios. Amén. Si por causa de eso usted recibe una bendición, bendito sea el Señor, pero mi mayor bendición es la gloria que tengo en Cristo. ¿No es también para usted? Ese es el sentido. Hermano, ahí usted tiene que estar centrado. Si usted está ahí, usted va a estar firme. Pero si usted se deja engañar, si usted empieza a escuchar otras cosas, usted tiene que decir, eso no es sano. Y comparto esto quizás hoy día, eso no significa que en algún momento, ¿verdad?, usted no pueda escuchar o no pueda pasar por alguna iglesia. A lo mejor esta no es la única iglesia en la que usted va a estar. Pero usted tiene que tener una base de cómo tiene que enfrentar, ¿verdad?, estas situaciones. ¿Por qué debemos andar en las viejas sendas, hermanos? Porque en ellas, en las sendas antiguas, hallamos la sangre de Cristo para justificar. ¿Amén? La senda antigua, el mensaje antiguo. Mire, hago nueva referencia a esto. Porque uno puede tender, uno como siervo, se puede desesperar al ver una iglesia vacía. Y uno dice, bueno, también uno se tiene que examinar porque pueden haber cosas que no estén bien también. Pero si yo, y como lo puede hacer el diablo, decir, mira, la iglesia está vacía, empieza a hablar de otra cosa. Como siempre la santidad, la salvación, háblales de otra cosa, háblales de lo que les gusta.
Y así la iglesia se va a llenar. Yo no voy a transar, hermanos. Y Jeremías llevó a cabo el ministerio que Dios le dio. Y aun cuando no se convirtió nadie, él fue fiel al Señor. Amén. Usted también tiene que ser fiel al Señor y usted no tiene que seguir al hombre. Usted tiene que seguir a Jesucristo. Amén. Y por eso en la senda antigua usted encuentra la sangre de Cristo que le justifica. Todos los peregrinos de las sendas antiguas son aquellos que se arrepintieron y su fe y su confianza en Jesucristo están perdonados y justificados por la sangre de Cristo. Los vagabundos de las nuevas sendas pocos saben de esto. Están más interesados en prosperar, están más interesados en el bienestar. Un cristiano no puede estar enfermo, un cristiano no puede... Y resulta que ya vimos en los sufrimientos de que Dios sí permite algunas cosas muchas veces permite que nos sucedan cosas y en medio de esas cosas Él trata áreas de nuestra vida. Por doloroso y difícil que sea, hermanos, nosotros vamos siendo moldeados a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Queremos la sanidad? ¿Dios puede sanar? Sí. ¿No estamos negando que Dios pueda sanar? Sí, Dios puede sanar. Y Dios puede sanar de manera integral. Pero a veces Dios permite cosas, hermanos. Dios las permite. Y no por eso deja de ser Dios y no por eso deja de no amarnos. La visión de Él es mucho más completa, ¿verdad?, de la que nosotros podamos tener. En la vieja senda, hermanos, también no solo encontramos la sangre de Cristo para justificar, sino que la palabra de Dios para dar satisfacción. La palabra de Dios para dar satisfacción. Fíjese que las sendas nuevas son fábulas ingeniosamente inventadas, pero que no traen satisfacción al hombre. Son momentáneas. ¿Sabe que todas las cosas que apelan a las cosas temporales son momentáneas? El auto nuevo, ¿cuánto dura, hermanos, después de que ha pasado un mes o 2 meses? Al principio, el chiche, qué sé yo, que nuevo, que aquí, que acá, cuántas cosas más. Pero deje que pase un año y ya pasó. Es temporal. Da lo mismo. ¿Cuántas cosas ha anhelado usted? ¿Cuántas cosas ha querido tener? Y a veces con desesperación y dice, yo voy a trabajar, voy a hacer esto, porque quiero eso. Y después que lo tiene, ¿qué siente que hay? ¿Hay un vacío nuevamente? Por supuesto, y va a intentar llenarlo con otra cosa. Hermanos, hoy día se da que se hace una predicación en esa línea, apelando a las emociones y a los sentimientos de los hombres. Estas plausibles teorías y filosofías de los hombres nos pueden seducir por un tiempo, pero no traen satisfacción, hermanos, permanente en el corazón, ni a la conciencia, ni a su alma. Su alma necesita la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Así también la senda antigua, hermanos, trae el poder del Espíritu para santificar. Los hacedores de los nuevos caminos no tienen lugar para el poder vivificador, santificador y energizador del Espíritu Santo. Junto con su nueva y tardía senda, no tienen el entusiasmo misionero, no tienen necesidad sentida de la cruz, ni conversión del pecado, ni del yo a Dios. Se apela al yo, se sigue apelando al yo. Cuando Pablo enseña en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Negarnos a nuestros deseos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la vida del yo, es la vida de que yo quiero esto. Y te enseñan, si tú quieres eso, si tú quieres una casa bonita, qué sé yo, pídela y Dios te la tiene que dar. Si tú eres un hijo de Dios, así funcionan, hermanos, las cosas. O da para que Dios te multiplique. Se compran las bendiciones, hermanos. Se compran. No se compran. Dios da porque es misericordioso, porque es bondadoso. Y a cada cual con lo que tiene lo llama a ser agradecido o agradecida. ¿No es así? Gracias, Señor, por lo que hoy está en mis manos. Gracias, Señor. ¿Se fija? Entonces, las viejas sendas son las sendas del gozo, de la paz y del poder, porque son las sendas en las que el Hijo de Dios sigue andando en compañía de los que le siguen. ¿Usted sigue a Jesucristo? Usted va por la senda antigua, va por la senda del gozo, de la paz y del poder, porque en ese camino va Jesucristo, no va en el otro. En el otro pareciera ser que va porque me hablan de Jesús y me hablan, pero no va. Hermanos, no se dejen engañar. Pregunte por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y ande en él y va a hallar descanso para sus almas. Quiero rápidamente
retomar el pasaje que vimos en la lectura bíblica y que tiene que ver, hermanos, con la recaída, la causa, ¿verdad? Cómo es el proceso que se sigue y cuál es la sanación. Mire, en el verso 3 del capítulo 2, ¿verdad? Había una condición feliz. Al final del verso 2 dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová. Había una condición feliz cuando andabas en pos de mí en el desierto, santo era Israel a Jehová. Mire, estas palabras sugieren dos cosas muy importantes, dos verdades. Primero, que para complacer a Dios, usted tiene que ir en pos de Él. Para complacer a Dios, si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que ir en pos de Él. Usted tiene que seguir a Jesús. Usted tiene que seguir a Jesús. Y por otro lado, que al ir en pos de Él, somos santidad del Señor. Somos santidad. ¿Y qué significa eso? La santidad es el fruto de la obediencia y de la comunión. ¿Usted es un seguidor de Jesucristo? Si usted es un seguidor o una seguidora de Jesús, ¿verdad? Usted es santidad al Señor. ¿Y qué significa eso? De que usted va a intentar ser obediente, ¿verdad? Y quiere tener comunión con Él. Quiere tener comunión con Él. Este pensamiento, hermanos, es el pensamiento de la consagración. Dios llama a su pueblo a consagrarse. Usted no puede ser un creyente o una creyente mediocre. No, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No les voy a contar una situación que tuve hace una semana atrás, pero mucha gente dice: no, sí, yo creo en Dios. Muchos dicen que creen. Y la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan. Y esa es la gran diferencia. ¿Crees en Dios? ¿Te sujetas? ¿Eres verdaderamente un seguidor de Cristo? ¿Has sido lavado con la sangre de Jesucristo para que seas apartado y ahora eres santidad para el Señor? ¿Estás apartada o apartado? ¿Vas a seguirle? ¿Quieres agradarle? Debes seguirle. Obedece. Obedece y mantén la comunión con tu Señor. Los obedientes seguidores de Cristo nunca van a ser hallados lamentándose, hermanos, al lado de cisternas rotas. En el verso 13 del capítulo 2, ¿qué dice la Escritura? Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Mire, ¿cuál es la recaída, la causa y el curso? El paso que damos en esta situación es un paso insensato. ¿Sabe lo que hace el hombre? El hombre abandona a Dios. Y aún cuando usted va a decir: no, sí, yo creo en Dios, pero usted en su vida abandona a Dios y empieza a tomar otros caminos. En medio de sus circunstancias, en medio de su vida, empieza a tomar otros caminos y usted empieza a cavar cisternas rotas. Las cisternas son pozos. Ustedes recuerden que en Oriente el agua es un bien escaso y para poder sembrar o para poder regar los sembradíos o beber el agua o para los animales tenían que cavar pozos en el desierto. Los pozos eran herencias importantes. No sé si ha oído hablar del pozo de Jacob, los distintos pozos tenían un valor muy importante. Pero dentro de estos pozos, hermanos, hay pozos que están rotos. Hay pozos que no contienen las aguas. Por eso se hablan de cisternas rotas. Que usted va a un pozo, llega para saciar la sed de su alma, la sed física, ¿verdad? Y se da cuenta y está seco. ¿Por qué? Porque esa cisterna no puede retener el agua. Y eso dice Dios. Dice de alguna forma que ustedes, y en este caso el pueblo, abandonaba a Dios y empieza a buscar sus propias cisternas. El hombre en algún momento de su vida, por las dificultades o por la presión que ejerce el mundo, lo que hace, abandona a Dios sin darse cuenta y empieza a cavar sus propias cisternas. Empieza a cavar sus pozos. ¿Dónde, hermano? De distintas formas. Dios es la fuente del agua viva. Cuando Él es olvidado, los hombres empiezan a cavar para sí mismos. ¿Y qué es lo que logran, hermanos, de todas sus labores? Cisternas rotas que no retienen el agua. Frustración. Si usted en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, empieza a buscar en el mundo, usted está cavando cisternas rotas. Eso no le va a dar satisfacción a su alma. La labor en pos de aguas vivas constituye una evidencia de un Dios desconocido o de un Dios abandonado. Mire, si usted está haciendo cisterna, si usted está buscando lo que necesita su alma, lo que necesita su vida, en las cosas, en distintas cosas, usted, dos cosas: usted no conoce a Dios o usted está abandonando la fe. Jesús, hablando con la samaritana,
¿verdad? En el capítulo 4 de Juan, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Jesús, de alguna forma, es el agua viva que necesita tu alma. Él es el que puede saciar la sed. Hermanos, qué vanidad buscar las corrientes sin la fuente. Cuán insensato es buscar la bendición sin el bendecidor. Mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere el Dios de la bendición. Yo quiero esto, pero no quiero seguir a Dios con todo mi corazón. Quiero la bendición. Hermanos, qué ingratos somos muchas veces cuando solamente queremos que Dios pueda saciar nuestra necesidad en el momento determinado. Y luego, un caminar débil, un caminar a la distancia, un caminar, ¿verdad?, lejos de verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando alguien ha perdido su deleite en la comunión con el Señor, cuando pierde el deleite en el culto a Dios, en la reunión de oración, en los discipulados, es probable que ya empiece a buscar en el bar con sus amigos, que empiece a buscar en el estadio, en los partidos, en el fútbol, en las convivencias. Cuando no se encuentra atractivo en la palabra de Dios y usted empieza a buscar en la novela, en la comedia, usted está cavando cisternas rotas. Eso, por más que le pueda dar una alegría momentánea, eso no va a saciar la sed de su alma. Usted está cavando cisternas rotas. En el verso 21, mire lo que le dice Dios al pueblo. Este es un contraste doloroso. Mire, dice, yo te planté de vid escogida. ¿Cómo pues estás vuelto sarmiento de vida extraña? Hermana, si usted en Cristo fue hecho hijo de Dios, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué estamos hablando, hermano? ¿Cómo nosotros podemos recaer? ¿Cómo siendo hijos de Dios no hemos vuelto al mundo y empezamos a andar en el mundo y empezamos a vivir como el mundo quiere, ¿verdad? Y empezamos a cavar cisternas rotas. Lo mismo le está diciendo al pueblo. ¿Cómo si hemos vuelto a nacer, no por voluntad de hombre ni de varón, sino que por voluntad de Dios, hemos vuelto a nacer, vid escogida, ahora sarmiento de vid extraña? Hermanos, pensemos que abandonar a Dios significa degenerar en la vida y en el carácter. Mire, si usted abandona la comunión de Dios, abandona el estudio de la Escritura, abandona los discipulados, no se va a dar cuenta cómo va a andar hablando como habla la gente del mundo. No se va a dar cuenta, hermanos, cuando ande pensando en las cosas que piensa el mundo. Mire, quiero decir lo siguiente, nosotros no somos mejores que los que están afuera. ¿Quién quiere tener una casa linda? ¿A quién no le gusta? Levante la mano. ¿Quién no quisiera tener una casa hermosa? A mí me gustaría tener una casa hermosa y que tenga un lindo jardín, con pasto y con tantas cosas más. Yo entiendo, ahora lo entiendo porque ese es un anhelo de mi corazón, pero yo lo entiendo que si Dios me permitiera tener eso, yo lo recibo. Pero si no, no lo voy a buscar bajo cualquier perspectiva. ¿Qué pasa? En el mundo me van a llevar a que yo tengo que tenerla y ese va a ser el fin de mi vida. ¿Se fija usted? Entonces, hermano, si eres un hijo de Dios, hay un palacio preparado para ti. Amén. Hay una casa hermosa que está preparada para ti. Yo quiero esa casa, hermanos. Esa es la casa que quiero. Y la que tenga aquí en la tierra, la sabré recibir con gratitud. Sea una casa pequeña o una casa grande. La recibo con gratitud porque es Dios, es el Dios que me ha puesto eso en mis manos. Amén. Vuelvo a repetir. Yo no estoy diciendo que alguien de nuestros hermanos no pueda tener una hermosa casa. Me alegro si es así. Nos alegramos, ¿verdad? Y le bendecimos y que bueno que mi hermano o mi hermana pueda prosperar. Pero si mi corazón va a estar orientado en eso, estoy en peligro. Estoy en peligro. Si has comenzado a orar menos, has comenzado a degenerar. Si sientes un creciente disgusto por la compañía de tus piadosos, el proceso se está acelerando. Si usted no quiere orar, si usted no quiere asistir, si usted no quiere estar en la comunión, el proceso, hermano, se está acelerando. Porque mientras menos esté en la comunión con Dios, usted va a escuchar más la voz del mundo y cada día va a ir escuchando lo que el mundo quiere establecer en su corazón. Si no llevas los ricos frutos de los años pasados, es porque eres una planta degenerada. La vid no puede prosperar en un terreno estéril y nosotros tampoco. Si queremos continuar siendo fructíferos para el Señor,
permanezcamos, hermanos, como hijos de Dios. Usted es una hija o un hijo de Dios. Si usted ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, usted es una hija y un hijo de Dios y usted tiene que dar frutos para Él. Amén. Amén. Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí. Permanezcamos en el camino, como el pueblo de Dios permanece en el camino. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en él. Hermano, si usted no permanece en esa plena comunión, recibiendo, sujetándose al señorío de Cristo, usted fácilmente va a estar fuera. Va a estar fuera y va a estar como este pueblo de Israel que viene juicio sobre él porque ha sido desobediente, rebelde, ¿verdad? Y sigue haciendo lo que él quiere. En el verso 22, un intento infructífero. Mire, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire, es cosa muy común que aquel que comenzó ya a apartarse, ¿sabe? Empieza a intentar mantener la forma de piedad, mantenerse así como que aquí no ha pasado nada. Y fíjese que aunque usted tome la lejía del fervor y mucho jabón de la profesión, de que no, si yo soy un hijo de Dios, si yo le creo a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo su pecado permanece delante de Dios. Usted no lo puede ocultar. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios sabe perfectamente dónde está su corazón. Dios sabe dónde está su corazón. Usted puede engañarse a sí mismo y aún puede engañar a los que están a su alrededor. Usted puede tener una actitud, asistir, qué sé yo, estar a veces en comunión y todo, pero su corazón está en otro lado. Y Dios dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de querer agradarme, está preocupado de las cosas del mundo. Un recaído no puede levantarse más a sí mismo que un pecador incrédulo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que tiene sus pecados ocultos y no los reconoce no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Mire, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Si usted es un hijo de Dios y usted oculta y hace como que no es, pero usted sabe que es, hermano, usted no va a prosperar. No va a prosperar. Y cuando digo prosperar en Cristo. No piensa el tiro en el bolsillo. Aun cuando pudiera ser. Mire, aun cuando pudiera ser. Pero prosperar integral. Nosotros debemos prosperar de manera integral para nuestro Dios. Pero el que confiesa, si usted reconoce que está fallando en algo, usted está cayendo y se aparta, usted dice, Señor, yo no quiero más esto, usted va a alcanzar misericordia. Misericordia. Versos 33 y 34 dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, hasta ahí nomás. Mire, cuán culpables, hermanos, y cuánta responsabilidad tienen aquellos cristianos que se han olvidado o han olvidado al Señor y se han vuelto al mundo. Y comenzamos a deshonrar a Dios con nuestras vidas y les enseñamos a los incrédulos una religión sin Dios. Esa es la que el mundo ama, pues, hermano. ¿Cuál religión es la del mundo? Es la religión sin Dios. Usted, siendo un hijo de Dios, siendo esta vida escogida, se convierte en un sarmiento extraño, se vuelve al mundo y usted es un triste testimonio para los demás. Usted comienza, hermanos, a enseñarle a aquellos que no conocen a Jesucristo una religión sin Dios. Usted vive sin Dios, usted no se sujeta a nada. El señorío de Cristo a usted no le interesa. Usted quiere esto, usted quiere esto, usted quiere esto, usted quiere esto. ¿Se fija? Y ya, sin darse cuenta, usted está por un camino extraño. Usted se ha apartado. A lo mejor usted dice, no, yo voy a la iglesia, yo creo, pero usted está aparte. Usted está siguiendo un camino, usted tiene una vida religiosa. ¿Se fija? Se fija cómo, hermanos, es muy fácil extraviarse. Y el diablo hace esta obra de joyería. Porque usa elementos y apela a las sensaciones, hermanos, para llevarnos por caminos extraños. Al abandonar la sangre que purifica todo pecado,
la sangre de las almas es hallada en sus faldas. ¿Ve? Los está acusando. Ustedes con su vida llevan la sangre de los inocentes en sus faldas porque ustedes están dando testimonio de ese Dios que tanto en algún momento hablaban. Ese Dios no existe porque ustedes no se sujetan a Él. Ya estamos terminando, hermanos. Mire, versos 34 y 35. El 35 más directamente, un alegato presuntuoso. Dice, sin embargo, en todas estas cosas, ¿qué dice? Soy inocente, no he pecado. Hermanos, mire, un recaído ha llegado a la última etapa de su degeneración, cuando ya comienza, ¿sabe qué? A justificarse. No, pero es que si yo creo, si lo que pasa es que yo lo necesito. Y empezamos con la justificación. Ha alcanzado un estado indoloro de muerte espiritual. Ha llegado a tal grado, hermano, está tan pervertido ya, que al final empieza a justificarse. Se justifica. Lo hice por esto, que tengo aquí, que tengo acá, que tengo allá, que 20.000 cosas. Se justifica. Solamente se justifica. ¿Qué hay que hacer para todo esto, hermano? ¿Usted se fijó? Mire, cómo empezó uno que era del pueblo de Dios. Estábamos hablando del pueblo de Dios. Jeremías va y le habla, ¿verdad? Y el pueblo ha decidido tomar un camino, se desvió, está la causa, está totalmente degenerado, está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Hay un juicio para él. ¿Y cuál es la solución? El remedio. ¿Cuál es el remedio de esto? En el 3.12. Jeremías 3.12. Es un remedio lleno de gracia. 3.12 dice, ve, le dice, y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Vuélvete, apóstata Israel, dice Jehová, porque misericordioso soy yo. Hermanos, cuán sencilla es la condición, tan solo reconoce tu maldad. Reconoce tu maldad. Eso es lo que Dios te está llamando. Si por alguna razón hoy día el trabajo, las aflicciones del mundo, los problemas y todas las situaciones te están llevando a separarte del camino, estás empezando a escuchar voces que no son las de Dios, lo que tienes que hacer, reconoce tu maldad. Fíjate cuán alentadora es la oferta. Soy misericordioso, dice el Señor. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Cuán llena es la promesa en el 3.22. Convertíos, hijos rebeldes. ¿Y qué dice? Y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Hermanos, cuán llena de gracia es su promesa. Sanaré. ¿Hay alguna cosa de la cual nos debamos arrepentir en esta hora? ¿Hay algo, hermanos, que de alguna forma estemos escuchando y que tengamos la tendencia a ir saliendo del camino correcto? Bueno, que Dios nos guarde. Si debes confesar algo, confiésalo, vuélvete a Él y regocíjate porque Dios es misericordioso y lo que quieres. Este pueblo no lo hizo. ¿Vamos a hacer como el pueblo o vamos a obedecer a la voz de Dios? Yo les invito a obedecer y no nos apartemos del camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quizás esta palabra era necesaria para tantos más que hoy día no la están recibiendo. Solo tú sabes cuál es la causa, pero damos gracias por esta advertencia que nos das por tu bendita palabra. No queremos abandonar el camino verdadero que es Jesucristo. Por nada del mundo, Señor, permitas y que tu Espíritu Santo siempre nos pueda hablar en el momento oportuno y poder tener oídos que puedan discernir la verdad y no apartarnos de la fe verdadera. Padre Celestial, rogamos, Señor, que tu palabra nos pueda constantemente advertir y hacernos ver cuando estemos peligrando, cuando estemos transitando por caminos de dudas y cuando estemos apelando, Señor, más a nuestras emociones y a los sentimientos que a la fe genuina. Así como Moisés dice que se sostenía como viendo al invisible, y así lo queremos hacer también nosotros en esta hora. Padre Celestial, te ruego por aquellos que están viviendo situaciones difíciles,
Y que muchas veces, Señor, en medio de las situaciones difíciles, empezamos a cavar nuestras propias cisternas. Queremos buscar nuestros propios medios para solucionar los problemas. Padre Celestial, yo te ruego que en esta hora se puedan afirmar de ti con todo su corazón. Solo tú puedes saciar la sed de esas almas. Solo tú puedes saciar, Señor, la angustia de esos corazones, el temor de sus corazones. Solo tú puedes poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así también, Señor, sobre aquellos que estén de alguna forma siendo tentados y apelados a sus emociones y a sus sentimientos en cuanto a la prosperidad material, que tú nos cuides y nos guardes, Señor, y nos permitas tener una vida piadosa, una vida que sea capaz de ser agradecida con lo que tenemos, y que si tú nos bendices de una u otra manera, siempre ser agradecidos y compartir con el que tiene necesidad. Padre Celestial, establece esta verdad en nuestro corazón. Si algunos van firme por el camino, afírmalos aún más, pero que sea también una palabra que la podamos retener en nuestro corazón y poderla aplicar en el momento oportuno. Te bendecimos, Dios amado, en esta hora con todo nuestro corazón, y gracias por tus advertencias, porque tu palabra es lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. Te bendecimos y te honramos, orando en el nombre de Jesús. Amén.